Esta semana se casan unos amigos míos y esto me ha hecho pensar durante estos días en la palabra matrimonio. Según los últimos estudios, alrededor del 35% de la población mundial está casada. Estamos hablando de casi 3.000 millones de personas, que se dice pronto. El matrimonio es una decisión que, al menos desde la perspectiva cristiana, implica toda la vida. Pero más allá de lo bonito, romántico o idílico que pudiera parecer, de los vestidos blancos, los bailes románticos y los viajes paradisíacos, los casados y quienes convivimos con ellos a diario sabemos que todo esto al final dura poquísimo tiempo. Enseguida viene la rutina, el día a día, las discusiones, los hijos, las responsabilidades y aparece la debilidad de cada uno, que amenaza la estabilidad del matrimonio y que pone en duda la efectividad del amor. ¿Tiene el hebreo algo que nos pueda ayudar a entender y vivir mejor el matrimonio? En hebreo matrimonio se dice kiddushin. Bueno, no es del todo cierto. Kiddushin es más bien una parte del matrimonio. También está la Hatuná, que es como nuestro banquete nupcial, o la Ketubá, que es el contrato que establece los derechos y obligaciones de los esposos entre sí. El Kiddushin propiamente se correspondería con nuestra celebración del sacramento del matrimonio en sí mismo. Es interesante esta palabra porque deriva del verbo kadash, santificar, o más literalmente, apartar, separar, consagrar algo para un uso sagrado. Kiddushin significa santificación, o también consagración. Y es que al contraer matrimonio, los esposos se consagran mutuamente, es decir, se apartan para el otro, pero no solo en el sentido de propiedad, no pudiendo desear a otra persona, sino que se apartan para el uso sagrado del otro. Y esto es muy interesante. De la vida matrimonial brota una liturgia eucarística que no se limita solo al día de la boda, sino que se alarga durante toda su vida. De la misma forma en que en la Eucaristía ofrecemos aquello que tenemos, pan y vino, a Jesús, marido y mujer se ofrecen el uno al otro lo que tienen. E igual que por las palabras de la consagración, el sacerdote en la persona de Jesús convierte el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, el marido y la mujer, por las palabras de su oración, transforman aquello que tienen en carne y sangre por medio de la generación de los hijos. Y como el cuerpo y la sangre de Jesús nos fortalecen en la vida y nos defienden del enemigo y de sus tentaciones, así los hijos, educados en la fe, fortalecerán luego el matrimonio de sus padres y les defenderán cuando el enemigo y sus tentaciones se presente ante ellos, especialmente en los momentos de mayor debilidad, las crisis, la enfermedad, la vejez. Ahora bien, me gustaría que penetráramos juntos en la palabra Kiddushin. Lo primero que podemos ver es que sus letras suman 480, que en hebreo se escribe con las letras Tav y P. La primera representa una señal, un cruce de caminos, en definitiva, una cruz. La segunda es una boca, representa la palabra, la comunicación. Literalmente es un tajo, un corte o grieta en la roca por la que se derrama luego, por ejemplo, agua. De la misma forma que nuestra boca en realidad es un tajo en la cara por la que se derrama luego nuestras palabras. En Tav y P, cruz y palabra, podemos ver al verbo crucificado, es decir, a Jesús, la palabra de Dios hecha carne, clavada en una cruz. De hecho, allí, en la cruz, también Jesús recibió un corte profundo en su costado, por el que se derramó sangre y agua. De esta forma podemos ver la semejanza que hay entre el matrimonio y la entrega de Jesús en la cruz. Ecce homo, dijo proféticamente y sin darse cuenta Pilato, he aquí al hombre. En la cruz, Jesús es el hombre por excelencia, el esposo que está dando la vida por su esposa. Un antiguo himno cristiano a la cruz la describe como el lecho de amor donde nos ha desposado el Señor. 480 nos suma 12, que en hebreo se escribe Yod Bet. La primera es una mano, un brazo, pero no estáticos, sino en movimiento, que va y viene, que hace y deshace y que atraviesa las cosas. La segunda es una casa o templo, pero no el edificio, sino lo que hay en su interior. Esto nos muestra que la función del matrimonio es crear, fabricar un hogar, convertirse en un templo donde los hijos y quienes les visiten pueden entrar en relación con Dios. Para ello, los esposos deberán darse, la mano de Yod, lo más íntimo, lo más interior, Bet, de sí mismos entre ellos. La cruz es el tálamo nupcial donde el esposo está con todas sus fuerzas entregando a la esposa lo más profundo e íntimo de sí mismo, y donde la esposa, al abrirle su interior y dejar que éste penetre a lo más profundo y reservado de ella misma, recibe la capacidad de ser fecunda, de producir en su interior una nueva vida.
En el matrimonio, cuando el esposo entrega a la esposa lo más íntimo de sí mismo, su carga genética, y ella le ofrece al esposo la suya, dándose mutuamente aquello que son, entonces sucede el milagro. Las cargas genéticas de ambos esposos dejan de ser ellas mismas y se convierten en una nueva genética, en una nueva criatura, en un hijo. Así, en la cruz, Jesús ofrece lo más íntimo de su ser a su esposa, la Iglesia, pero también a ti y a mí, de forma personal. Ella y nosotros, al abrirnos sin reserva al esposo y dejarle entrar en lo más profundo de nosotros mismos, penetrar en aquello que realmente somos, más allá de nuestras apariencias, entonces es cuando somos fecundados y recibimos la capacidad de engendrar vida nueva. Distinta de la anterior, comenzamos a tener hijos, es decir, a dar fruto en nuestra vida. Los hijos son una bendición, una riqueza. Dice el Salmo, Hiné nahalat Adonai banim, Sahar peri ha-baten, kehitzim beyat gibor, kenbenei ha-neurim, Azrei ha-geber asher mile et ashpato mehen, lo yevoshu ki yedaberu et oyevim bashar. De hecho, 12 nos sumará 3, el valor de la letra Gimel, el pie de un camello, animal que representa la bendición de la riqueza y la generosidad de quien da lo que tiene, porque sabe que todo le viene de arriba. Así se forma la letra Gimel, de una Vav y una Yod a sus pies. La primera representa un clavo que une y asegura las cosas, para lo cual debe descender a la tierra, penetrar en la pared. La segunda es una mano, que da aquello que recibe de arriba. Si seguimos profundizando en la palabra Kiddushim, podemos ver que hay una letra que se repite, la letra Yod, que ya dijimos que representa una mano o brazo, el poder, la voluntad, el esfuerzo, la entrega. Yod representa a los dos esposos que se entregan el uno al otro. No puede haber matrimonio sin dos personas. ¿Te has fijado cómo los esposos unen sus manos cuando se entregan mutuamente los votos? La primera Yod se encuentra rodeada por las letras Kof y Dalet, que forman el verbo kat, reverenciar. También saludar, pero en su sentido más literal, de dar salud, dar salvación al otro. La segunda Yod, en cambio, se encuentra rodeada de las letras Shin y Nun, que forman la palabra Shan, descanso. Esta palabra es muy interesante porque el descanso está representado por la letra Shin, que representan unos dientes que machacan o que trituran, las llamas del fuego que consumen el sacrificio, que purifican o que revelan algo, de la misma forma que también los dientes revelan el interior de la boca de la persona, las palabras que salen de ella. Y la otra letra es Nun, representa la continuidad, la descendencia, los hijos y en cierta manera la promesa. Esta letra representa al Mesías, signo de la continua promesa que Dios hizo al pueblo de Israel. Si lo contemplamos solo desde una perspectiva semita y nómada, veremos que el descanso en el matrimonio se produce cuando aparecen, cuando se revelan los hijos. Pero si nos adentramos un poquito más en el sentido profundo y profético de las palabras hebreas, podemos ver que el descanso en el matrimonio brota cuando el Hijo, es decir, Jesús, aparece en medio de los esposos. Y es que el descanso no se basa en que se haga lo que yo quiero en casa, ni en tener la cuenta del banco llena, un buen coche, un buen trabajo o cosas del estilo. El descanso se da cuando los esposos ponen a Jesús, al Hijo de Dios, en medio de ellos, dejando de buscar su propia voluntad para realizar la voluntad de Jesús, no de una forma mística o invisible, sino en Jesús que se manifiesta en el otro cónyuge, que ya no es un instrumento que debo someter con mi voluntad, sino la manifestación real de Jesús en mi propia vida, en mi propio matrimonio. De hecho, algo que a mí me parece muy chulo es que para que Shan, que significa descanso y es un sustantivo, pueda realizar esa acción, es decir, convertirse en verbo, es necesario introducir una Aleph, que representa a Dios, entre ambas letras, obteniendo así el verbo Shan, descansar. Solo podemos descansar realmente cuando Dios es puesto en medio de nosotros. Vale, pues hasta ahora hemos visto que en la palabra Kiddushin había dos Yod, marido y mujer, envueltas cada una en las palabras Kat, reverenciar, dar salvación, y Shan, descanso. Y que el descanso consistía en poner a Jesús en el centro del matrimonio. La otra misión del matrimonio es reverenciar a la pareja por encima del resto de las personas que les rodean, incluidos los hijos. Los esposos deben preocuparse por reverenciar al otro y darle el descanso que anhela su alma, es decir, darle a Jesús mismo
a través de su propia vida. Pero esta reverencia no debe confundirse con la mera sumisión de voluntad. Los esposos deben vivir en la verdad de Jesús. Dije antes que kat, reverenciar, tenía esa connotación de saludar, de dar salud. La reverencia que los esposos deben darse entre sí radica en salvarse mutuamente. ¿Pero cómo se consigue esto? Antes vimos que la palabra kat estaba formada por la letra kof, que representa el salir y el ponerse del sol, y también la llamada a la reunión, y la letra dalet, una puerta, una tela que cuelga de un poste, algo colgando de un madero, o alguien, es decir, a Jesús colgando de la cruz, que dijo de sí mismo: yo soy la puerta, yo soy dalet. Representa también la dependencia de un pobre que necesita de otro para poder vivir. La salvación que los esposos deben darse mutuamente consiste en ayudar al otro a reunirse con Jesús, a levantarse o ser levantado con Cristo en la cruz. Los esposos deben ayudarse mutuamente a depender solo de Jesús y no de sí mismos, y eso implica decir la verdad a la pareja, corregirle de su error y llamarle a la conversión, lo cual debe hacerse siempre en privado. Recuerda que Kiddushin venía del verbo apartarse. Nos falta una última letra. Si te fijas, entre las letras Kof, Yod, Dalet y las letras Shin, Yod, Nun, hay una Vav, que ya vimos que representaba un gancho o clavo que une o asegura las cosas. De hecho, aquí está en medio de las palabras kat y shan, uniéndolas entre sí. También vimos que para realizar esta función, el clavo debe descender a la tierra o penetrar en lo profundo de la pared. Vav se forma de una yod, la mano o brazo, que representaba el poder y la voluntad de Dios, cuya colita ha sido alargada hasta tocar la línea de escritura, el lugar en el que se escribe la historia. Los esposos necesitan dejar que el poder y la voluntad de Dios descienda en medio de ellos, hasta la línea de escritura en la que se están escribiendo sus propias vidas. De lo contrario, terminarán convirtiéndose en dos simples voluntades heridas por el pecado original que luchan entre sí para ver quién se sale con la suya, y que terminan arrojándose mutuamente, incluso a los propios hijos, para hacerse daño entre sí. Matrimonio significa santificación. El hombre y la mujer ya no viven más para sí mismos, sino para el otro, en el que ven hecho carne al propio Jesús. El matrimonio, tal y como nos lo mostrará luego el Nuevo Testamento, más que ningún otro sacramento de la Iglesia, es el que mejor representa y expresa visiblemente el amor de Dios por ti y por mí. Kiddushin, más bien Kiddush, es el nombre que recibe la primera copa de la Pascua judía, del Seder de Pesaj, que celebra la liberación de Israel de Egipto y su entrada en la tierra prometida. Así, la celebración del matrimonio, el Kiddushin, es el primer paso en el recorrido de redención que Dios inicia con los esposos y a través del cual les llevará juntos a la tierra prometida. Cada vez que asistas a una boda, cada vez que visites a un matrimonio, cada vez que los veas discutir y reconciliarse, angustiarse y pacificarse, cada vez que veas a unos abuelos celebrando sus bodas de plata o de oro, recuerda, ellos son una palabra de Dios para ti, que Dios te ama, te hace fecundo, te da su vida, te levanta cuando caes y que no hay poder en este mundo ni en el venidero capaz de apagar su amor por ti, ni de hacerlo siquiera tambalear un poquito.